Muy bien, saludo a los hermanos que han estado siguiendo el tema de la introducción al Evangelio según San Juan. Y acá lo importante de este tema es que estamos estudiando la Biblia, separando las oraciones de acuerdo a sus dispensaciones, por una simple razón, porque no son iguales y necesitamos entenderlo. Así que esperemos que el Señor siga iluminando nuestro entendimiento y al abrir su palabra podamos comprender un poquito mejor la manera en que Él se relaciona con nosotros a través de la oración. Vamos a recordar las dos cosas que son más importantes para este resumen. Primero, estuvimos estudiando el modelo nuevo de oración que el Señor le explica a los apóstoles en el discurso del aposento alto, el cual era para la futura iglesia, para ellos como apóstoles, pero también para la futura iglesia. Y la revelación de cómo debe orar el creyente empieza después de Pentecostés, cuando empieza realmente su iglesia. En segundo lugar, ya entendimos entonces que las oraciones que están antes de la ley, me refiero a la ley mosaica, cambian cuando se llega al pacto condicional de Éxodo 19, cuando se entrega la ley. Y también cambian en el Sermón del Monte, porque el Señor está cumpliendo un ministerio con Israel para que ellos tengan lo que se llama el Padre Nuestro. También tomamos un tiempo para ver algunas frases exageradas acerca de la oración. Por ejemplo, la oración tiene poder, mucho poder por mucha oración, poco poder. Vimos que no es correcta, porque la oración no es la que tiene poder, sino Dios quien tiene poder. Lo segundo que vimos es la frase que dice que el que ora tiene poder si además le agrega el ayuno, como vimos en Mateo 17:21, y la explicación obviamente es que no es eso. La otra frase, leyendo Mateo 11:12, el reino de Dios lo arrebatan los valientes, la frase errónea dice, Dios está obligado a conceder lo que pedimos si lo decretamos, si lo ordenamos o exigimos con fe y valentía. Y vimos que está mal interpretado el texto. También estuvimos viendo una frase, que si clamamos intensamente, como Jeremías 33:3 lo dice, Él nos va a enseñar y nos va a arreglar grandes cosas. Vimos que era un error, por la forma en que está escrito el hebreo. Y otra frase era la de Lucas 18, si yo oro todos los días insistentemente pidiendo a Dios por algo, Dios me lo tiene que conceder. Y vimos que eso no está relacionado con la iglesia. Definimos, según lo que está revelado en la Biblia, qué es orar en la dispensación de la iglesia. Definimos qué no es orar, es decir, el insistir, el exigir, el clamar, vimos que no es eso la oración. La oración es una comunicación con Dios de aquellas cosas que están en mi vida, en mi corazón, ya sea por gratitud o por una petición o una intercesión para otro hermano o alguien. Y vimos que debemos orar al Padre. También podemos dirigir algunas oraciones al Hijo, pero como vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo, entonces siempre nos dirigimos al Padre, como vamos a ver después en las oraciones de Pablo. Nos dimos cuenta que no hay una sola oración en la Biblia al Espíritu Santo, por lo tanto no tenemos una orden de orar al Espíritu Santo como se hace en muchos grupos. Y también entendimos qué significa orar en su nombre, es decir, por los méritos de la obra perfecta de Cristo, al estar en Cristo nos animamos a pedir a Dios algo, pero que sea conforme a la voluntad de Él. Y eso es algo que como no sabemos orar, necesitamos hacerlo así. Vamos a tratar de continuar con el punto 4, hablando de los contrastes en los 4 evangelios. Y vamos a remarcar las diferencias en los modelos de oración. Seguimos esto haciéndolo en base a lo que está en la Biblia. Pero también vamos a tratar de exponer por lo menos uno o dos pasajes relacionados con una manera correcta en que hay que orar. Porque tomado del Antiguo Testamento hay muchos pasajes, y aún del Nuevo, que nos dan otra idea de la oración. Así que vamos a recordar un cuadro. Rápidamente sabemos que hay una forma de orar antes de la ley, también una forma de orar durante el tiempo de la ley, bajo la ley mosaica obviamente, y cuando el Señor Jesucristo hace un ministerio terrenal en Israel y para Israel, básicamente, vamos a encontrar que Él enseñó el Padre Nuestro, pero que nunca se ora en el tiempo de la iglesia, ninguno de los apóstoles usa ese tipo de oración.
Y por supuesto en la tribulación y el milenio también va a haber comunicación con Dios a través de la oración. Y aquí me quiero detener porque la frase que dicen las personas que apoyan la oración tenaz es: ¿no dice la Biblia que Jacob venció a Dios y a los hombres porque era tenaz en la oración? Entonces vamos a leer el texto, Génesis 32, del 26 al 28. Y dijo: déjame. Este es el varón que estaba luchando con Jacob, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aparentemente este texto dice: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Vamos a ver si es así, y para eso vamos a estudiar el contexto. La respuesta ya es no, porque acá hay problemas con la interpretación. 4 puntos. Esto está escrito antes de la ley mosaica. Siempre hay que mirar cuándo fue escrito, porque la iglesia no existía en esa época. Segundo lugar, no está dirigido para que la iglesia tenga ese modelo o un modelo para orar. En tercer lugar, hay que estudiar el contexto antes de querer hacer una aplicación a la iglesia. Porque si bien es cierto que toda la escritura es inspirada por Dios, pero 1 Corintios 10:32 nos presenta a judíos, gentiles e iglesia, que no hay que ser tropiezo. Entonces tengo que conocer el contexto a quién se dirige. Y en cuarto lugar, tenemos que interpretar lo que realmente dice el texto en el hebreo, porque al leer en nuestro idioma, a veces no se nos aclara la expresión de lo que realmente se dijo en ese lugar, y lo que tenemos es una traducción. Vamos a ir a un contexto de Génesis 28, cuando está huyendo de su hermano. Llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra o en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, y vamos a remarcar esta frase: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Abraham era el abuelo, no era el papá directo. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Este es un pacto incondicional. Dios decide darle eso. Será tu descendencia, ya ahora le habla, además de la tierra, ahora le habla de la descendencia, como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Es decir, toda la tierra que Dios le prometió a Abraham. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Es decir, toda tu descendencia va a generar una bendición igual que lo que le prometió a Abraham. He aquí yo estoy contigo. Miren las cosas que Dios voluntariamente, libremente le está prometiendo a Jacob. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Este es el compromiso de Dios con Jacob. Jacob, nos dice Romanos, que fue amado y Esaú aborrecido. Y esta tarea de Jacob, de robarse la primogenitura, de cambiarla por un plato de lentejas, lo cual mostró el menosprecio de Jacob, de Esaú, y el aprecio que tenía Jacob por la bendición, hizo que engañara a su padre. Y ahora se está escapando, porque su hermano va a matarlo. Pero Dios se le aparece y le dice: yo te voy a bendecir, yo te voy a cuidar y te voy a traer y te voy a dar todo lo que te he prometido y lo que le prometí a Abraham y a tu padre Isaac. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Dice el versículo 17, y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Es importante notar que este verbo terrible, yaré, es un verbo que tiene que ver también con imponente, con algo majestuoso, con algo de reverencia, porque precisamente es la casa de Dios donde él estaba. Uno usa la palabra terrible y si bien es una palabra que contiene la idea de temor reverente, también tiene la idea de miedo, pero no es esa la idea de Jacob. Acaba de ser bendecido, acaba de escuchar de boca de Dios que lo va a llevar y lo va a traer. Entonces
Qué majestuoso es este lugar. Cuánta reverencia hay que tener en este lugar. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primera. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, por favor noten esto, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Es evidente que este sí condicional, como nos pasa muchas veces en el griego, no es tan condicional, porque Dios ya se lo prometió que lo va a volver a traer y que le va a dar esa tierra y que va a tener una descendencia, ya se lo dijo. Así que él no está condicionando la expresión como diciendo, bueno, entonces si fuera posible que Dios haga tal cosa, no, Dios ya se lo dijo. Y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Él no está condicionando a Dios. Por favor, entiendan eso. Acaba Dios de decirle lo que va a hacer, que es todo esto lo que Él repite. Y dice, esto sí es lo que Él dice que va a hacer. Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Están entendiendo este contexto? Vamos a ver otro contexto. Antes de ir al capítulo 30 vamos a hacer un resumen de 3 puntos nomás. En este sueño, mientras él está huyendo de su hermano, Dios en su gracia le promete que lo va a bendecir, que lo va a cuidar, que va a regresar a esa tierra prometida a Abraham y a Isaac. Pero además le asegura que las bendiciones de Abraham siguen como un pacto incondicional con él y con su descendencia. ¿Esto está claro? En tercer lugar, Jacob reacciona en adoración, en gratitud, con confianza y hace votos para cuando regrese. Vamos al capítulo 30. Este segundo evento en el capítulo 30, del 36 al 43, son las riquezas y la confianza en Dios. Cuando él está ya en casa de Labán, cuando ya trabajó los años por Raquel y los años por Lea, ahora ha hecho un acuerdo con Labán. ¿Cuánto le va a dar de riquezas? 36. Y puso 3 días de caminos entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Por favor, presten atención a esto que les voy a explicar. Y puso las varas que había mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos, y ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte, y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos, y camellos y asnos. Claro, muchos han pensado que había hechicería, pero vamos a mirar un resumen de cómo las riquezas y la confianza que él traía en Dios estaban allí en ese tiempo. Primero, Jacob recordaba cada día que Dios lo estaba bendiciendo y sabía que Dios no podía cambiar porque ya sabía por Abraham y por Isaac cómo era Dios. Cada vez que veía las varas de diferentes colores, la fe de Jacob era alimentada con el pensamiento de que Dios me va a estar bendiciendo. Esto no era hechicería, esto era realmente una práctica para la fe de Jacob en cada cosa que hacía. Y Dios estaba realmente bendiciéndole y cumpliendo su pacto incondicional, tal como lo hizo con Abraham e Isaac. ¿Se entiende? El tercer contexto que quiero que se fijen es el capítulo 31, del 1 al 16. No lo voy a escribir todo para leerlo porque nos va a llevar tiempo. Ustedes pueden leerlo, pero yo les voy a resumir 3 cosas importantes. Jacob está trabajando en el campo y Dios se le aparece y le dice, quiero que vayas a la tierra que te dije que te iba a llevar.
que vuelvas con tu familia. Toma todas las riquezas que te di y volvé. Él llama a Raquel y Lea y con ellas les explica lo que pasó. Lo ve a Labán, que después de haber cambiado los acuerdos 10 veces, Dios igual lo bendijo. Entonces las llama a ellas y les cuenta que Dios le dice que tiene que regresar a la tierra que Dios le prometió. Entonces Raquel y Lea coinciden con él, con la orden divina, de que hay que ir a Canaán, porque ellas habían sido en cierta medida vendidas. Así que fíjense ustedes que el llamado de Dios ahora se cumple. Pasaron casi 20 años. Ahora sí estamos en el capítulo 32, del 26 al 30 del libro de Génesis, en donde está esta expresión. Y dijo, déjame. Este es el varón que está luchando con Jacob, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Claro, a simple vista nos da la impresión de que esa traducción es importante, pero vamos a ver realmente cuál es la traducción. Para eso vamos a tener 3 palabras muy importantes para marcar. La primera es cuando le dice déjame, del verbo salak. A veces, yo ahí se los coloqué, significa enviar. Y tiene que ver con una costumbre que había, que cuando uno llegaba a un lugar y se hospedaba allí, como lo van a ver en el caso del criado Eliezer, cuando llega a buscar a esposa para Isaac, la frase era, envíame, necesito volver, porque él estaba hospedado allí. En el libro de los jueces, cuando Jefté promete que Dios va a tener la primera persona que salga de su casa como un esclavo, como un siervo dedicado a su servicio, no esperaba que saliera su hija. Y ella lo único que le pide es ir a llorar su virginidad, y cuando vuelve tiene que dedicarse a la obra a la casa de Dios. Por lo tanto, él estaba muy apesadumbrado porque no la dejó estar en la línea del Mesías, porque podría haber estado en la línea del Mesías como cualquier mujer en esa época, aunque algunos no tenían en claro que iba a ser solamente de la tribu de Judá, o que en este caso tenía que ser de la línea de David. Pero estamos hablando mucho antes de David, por eso. Entonces, él la envía. Lo mismo pasa en Génesis 28:5, cuando Isaac lo envía a Jacob a la casa de Labán. Así que la palabra salak se utiliza para traducirla al verbo como enviar, enviado, envió, enviar o alejar. Eso es lo que le dice. Cuando le dice envíame o déjame ir, está diciendo ese verbo que también se utiliza por el que le responde Jacob, no te dejaré, salak. No te puedo enviar si no me bendices. Y esa frase, si no me bendices, esa palabra bendecir, barak, significa varias cosas. Yo les pongo los números en Strong para que ustedes lo vean. Les completo la lectura del 29 y el 30. Entonces Jacob le preguntó y dijo al varón que luchó con él, al ángel, esto es una cristofanía, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Esto es una cristofanía porque los ángeles no tienen potestad de bendecir. El que tiene esa potestad es Dios. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Observen la actitud con que él reacciona también aquí, y él dice, vi a Dios cara a cara. Bien, para hacer una buena traducción de lo que nos dice el texto, tenemos que ver lo que dijimos recién, la palabra bendecir, y también esta preposición him, que tiene que ver con una traducción que es con, o contigo, o contra. Muchas palabras en el hebreo tienen más de un significado. Y de acuerdo a los contextos y a la forma en que el verbo está, en qué tiempo, necesitamos estudiarlas. Es muy difícil hacer una buena traducción si no tenemos ninguna idea de cómo hacerlo, y qué significa la palabra y cómo se usa en el resto de la Biblia. Esta palabra bendecir, verá,
se traduce de 4 formas. Así como dijimos bendecir, pero también maldecir, como lo vamos a ver en Job 2:9, blasfemar y arrodillarse. Vamos a mirarlas. 3 pasajes solamente de bendecir. Génesis 1:22, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. En Génesis 9:1, cuando sale Noé del arca, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Y en Deuteronomio 11, cuando se está dando la ley, dice, yo pongo delante de ti o de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Ven que acá bendecir no tenemos mucho problema. Sin embargo, cuando vamos a maldecir, en el mismo libro de Job 2:9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ahí nos damos cuenta por el muérete que no le está diciendo bendice a Dios. Por eso, para no tener un error, vamos a mirar en 1 Reyes 21:10. Está hablando Acab y le dice, poner a 2 hombres perversos delante de él, o sea, la esposa de Acab, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Aquí pusieron blasfemado, pero la revisión que se le hace a la Biblia en inglés, una versión revisada, dice, y coloquen 2 hombres, hijos de Belial, antes de él o delante de él, y déjenle que testifiquen contra él, diciendo, tú has maldecido a Dios y al rey. Entonces, sáquenlo y apedréenlo hasta que muera. Cuando corresponde blasfemar, en Job 1:5, Job, que hacía el sacrificio en lugar del sacerdote, porque no estaba ningún sacerdote, el sacerdocio lo hacía el padre de familia, Job hacía sacrificio por sus hijos y decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. O sea que tenía una posición económica tan buena que los hijos, cada vez que se juntaban, él hacía este sacrificio. Job 1:11, Satanás hablándole con Dios, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Una vez que fracasa, en Job 2:5 vuelve a hacer lo mismo y le dice, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. La misma palabra Barak. Vamos a ver uno más. El Salmo 95:6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Ahí la palabra es arrodillémonos. En 2 Crónicas 6:13, cuando Salomón termina el templo, dice que había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de 3 codos de altura. Y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo, y ahí hace su oración. Como ustedes ven, hemos visto los 4 significados del mismo verbo. Ahora vamos a hacer una paráfrasis que yo hice sobre Génesis 32:28. Extensa, no es una paráfrasis común, es una explicación. Ya no te vas a volver a llamar Jacob, es lo que le dijo en su cristofanía el varón que estaba luchando con él. Era el suplantador porque había salido agarrado del talón de su hermano. Ya no te vas a volver a llamar Jacob, porque has conocido directamente a Dios en Betel. Yo he prometido bendecirte y darte esta tierra. Tú hiciste votos para estar en un pacto conmigo, o para entrar en un pacto conmigo, y yo he cumplido mi promesa hecha a Abraham e Isaac. Por lo tanto, yo te digo que como muestra de mi bendición, te llamarás Israel, que significa el que prevalece o vence en sus luchas junto a Dios, contra todos los hombres, y por eso has vencido a los hombres y los seguirás venciendo. Así que la idea que tenemos que tener en cuenta, porque muchas veces no conocemos la historia bíblica, y eso es un factor terrible, porque sacamos un texto de su contexto y queremos que diga lo que nos parece que está la traducción. Dios ya hizo un pacto con él, ya lo trajo. Ahora Jacob está preocupado porque falta encontrarse con su hermano Esaú, que le dijo que lo iba a matar. Y viene el temor.
y pone aparte a su familia y todas sus riquezas, pero ahora le toca cruzar. Y como le toca cruzar, el varón le dice, ya está. Una vez que le descoyunta la articulación de lo que sería el hueso fémur, que es el que le permitía caminar y empezó a renguear, entonces le dice, ahora vas a cruzar. Y Jacob le dice, no, no puedo permitirte que te vayas, quiero que vuelvas a repetir que me vas a bendecir. Y ahora el ángel le va a decir, o el ángel de Jehová, le va a decir, ahora quiero que sepas que te vas a llamar Israel. ¿Por qué? Porque estuviste junto a Dios y de esa manera has vencido a los hombres. Esa es la explicación. Disculpen que no dedico mucho más tiempo a estos textos. Merece mucha información, pero la tienen que buscar ustedes en la Biblia. Porque el propósito mío es corregir algunos argumentos relativos a la oración, pero no le puedo volcar mucho tiempo porque no quiero que los mensajes pasen de los 30 a 35 minutos y me están demorando mucho en el objetivo final. Este tema me va demorando. Hay otro texto. Alguien me manda el texto de Job 8.5 y me dice, pero fíjate, Job 8.5 dice que hay que orar a la mañana para ser bendecido y Dios te va a prosperar. Bueno, el texto de 8.5 dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Ya dijimos, ¿no es cierto?, que estamos hablando antes de la ley. Versículo 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. La respuesta es no. No dice eso. Te doy 4 puntos. Primero, no es Dios el que habla, sino uno de sus amigos, Bildad. Y tengo que recordarte que tanto Zofar, Elifaz y Bildad estaban acusando a Job de que era un pecador que estaba ocultando cosas y que Dios no lo podía bendecir mientras él ocultara el pecado. Ese es un error, porque nosotros no estamos antes de la ley, nosotros estamos después de la ley. Y él estaba antes de la ley y estaba pasando una prueba. Esto es muy importante, no tenemos que ser tan livianos de pensar que cuando alguien está pasando una prueba de enfermedad o un problema económico es porque oculta pecado. Simplemente nosotros estamos en una dispensación diferente. No entender eso es el problema de la interpretación bíblica. Tenemos que tener siempre el mismo metro patrón para hacer la interpretación bíblica. Y la interpretación bíblica se hace en forma literal. Y así ustedes van a ver que todos los temas que estamos tocando son temas literales. No se puede cambiar eso. En segundo lugar, que algo esté en la Biblia no necesariamente es una orden divina para que el creyente de la iglesia lo aplique. A veces es Satanás el que habla. A veces habla un hombre y hace algo incorrecto o dice algo incorrecto. Y a veces está dentro de un periodo de tiempo que no es exactamente el que debemos tener hoy. En tercer lugar, hay que recordar que las oraciones antes de la ley mosaica estaban condicionadas por la revelación que Dios les había dado. ¿Ellos qué sabían de Dios? Ellos sabían, recuerden, no está el sacerdocio levítico, eran sacerdocios paternos. Ellos sabían el tema de la conciencia y sabían que si había algo mal, el sacrificio era lo importante. Por eso vimos que Job hacía sacrificio por sus hijos. Ahora eso va a ser reemplazado y no vuelve a estar más en las manos de un padre de familia hacer un sacrificio. Es más, hacía un voto, pero el sacrificio lo tenía que hacer el sacerdote, si no, no era aceptado. Y el único lugar que se podía aceptar un sacrificio era en el templo. Por eso lo primero que hace Jeroboam cuando se divide de Roboam, el hijo de Salomón, es poner un par de becerros en Samaria, para que nadie vaya más al templo de Jerusalén.
Entender la Escritura, hermanos, requiere entender la historia bíblica, entender el mensaje de cada libro. En cuarto lugar, David no solo lo hacía a la mañana, también lo hacía a la tarde y a mediodía. Fíjense el Salmo 55, 17. Tarde, a mañana, a mediodía, oraré, oirás mi voz. Y Daniel lo hacía también 3 veces al día. Así que como corolario de este tema que estuvimos viendo, vimos 3 explicaciones incorrectas. La primera es que la oración tenaz, como la que hizo Jacob, obliga a Dios a bendecirme. Vuelvo a repetirte, Dios no está obligado a decirte exactamente qué bendición te va a dar o qué no te va a dar. Vos sos creyente, agarrá Efesios 1. Estás bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Ahora, si lo que vos querés pedir es un tema económico, eso está en la voluntad de Dios, hacerlo o no hacerlo, no en tu insistencia. Ya te mostré que Lucas 18 no está relacionado con la iglesia, sino con el periodo de la venida del Señor Jesucristo, es decir, desde la tribulación hasta que Él aparezca para Israel. Así que bueno, esperemos que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y que dediquemos tiempo para ver esto. No les pido que crean lo que les digo, quiero que ustedes examinen el texto. Si tienen un celular, busquen Biblia Paralela y buscan el versículo y ahí pueden buscar en el interlineal, sea de hebreo o sea de griego, las palabras que yo les hablé. Y si tienen una Biblia o un diccionario bíblico de Vine, que es un diccionario exhaustivo de palabras griegas y hebreas, ahí van a encontrar la palabra maldición, la palabra bendición, tanto en griego como en hebreo. Así que les animo a estudiar y a darle al Señor la gratitud por poder entender su palabra. Que el Señor les bendiga.